Buenos días, esperando que todos se encuentren bien, me presento. Mi nombre es Sebastián Tapia y junto a mis compañeros Bárbara Cavieres, Rocío Castro, Marcelo Cosio, Cristina Contreras presentaremos a ustedes la escoliosis. Para esto podemos comenzar por analizar qué es la escoliosis, describiendo la anatomía e histología asociada a dicha patología. Podemos definir como una visión general qué es la columna vertebral. La columna vertebral de un adulto consta de 33 vértebras distribuidas en 5 regiones: 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. La columna vertebral es una compleja estructura osteo, fibro y cartilaginosa. Se constituye por la unión de vértebras y discos intervertebrales, lo que en conjunto forman la columna vertebral. Esta corresponde al esqueleto axial. La columna vertebral se extiende desde el cráneo hasta el vértice del coxis. Está situada en la parte posterior del cuerpo en la línea media. La escoliosis es una curvatura lateral anormal de la columna vertebral con características tridimensionales. Una escoliosis verdadera incluye no solo la curvatura derecha-izquierda apreciada en el plano coronal, sino también un elemento de rotación de una vértebra sobre otra, así como también deformidades en el plano sagital que pueden afectar en la cifosis dorsal y la lordosis lumbar. Los tipos más frecuentes de escoliosis son aquellos de los que poco sabemos sobre cómo o por qué se producen, y se denominan idiopáticos, es decir, de causa desconocida. Nunca están presentes al nacimiento y tienden a aparecer en grupos de edad infantil, juvenil o adolescente. Cuando una escoliosis está presente desde el nacimiento, se le denomina escoliosis congénita y suele estar asociada con otras alteraciones del desarrollo. Un grupo infrecuente pero importante de escoliosis lo constituyen aquellas en las que el músculo es anómalo. La distrofia muscular es el ejemplo más frecuente de este tipo de patología. El músculo anormal no mantiene la alineación normal de la columna vertebral y como resultado se desarrolla una curvatura. Otros trastornos que pueden producir escoliosis incluyen tumores óseos, tumores de la médula espinal y protrusiones discales localizadas. En visión lateral, presenta una serie de curvaturas. Estas pueden ser de carácter primario, en donde la curvatura de la vértebra es de concavidad anterior y se encuentra en la zona torácica y sacra en los adultos. Esta curvatura se denomina cifosis, y la curvatura secundaria de concavidad posterior, denominada lordosis, se forma en la región cervical y lumbar y llevan el centro de gravedad una línea vertical, lo que nos permite que el peso del cuerpo se balance sobre la columna vertebral de forma que se gaste la mínima energía muscular para mantener la bipedestación erguida. Aquí podemos ver unos ejemplos de cifosis, escoliosis y lordosis. Alteraciones que podemos encontrar a nivel de las vértebras. Se rompe el paralelismo de los espacios intervertebrales, en donde ocurre una separación de todas las hemivértebras del lado de la concavidad de la curva, disminuyendo las fuerzas compresivas intervertebrales y aumentando las fuerzas de distracción. En las hemivértebras y hemidiscos contralaterales a la convexidad ocurre lo contrario, aumentando las fuerzas compresivas, lo cual afecta directamente a los núcleos vertebrales, cartilaginosos epifisiarios y cartílagos neurocentrales. La columna cervical da gran movilidad, de las cuales las dos primeras vértebras están modificadas. Las vértebras que están en el comienzo se les denomina vértebras cervicales, en donde la primera vértebra recibe el nombre de atlas, la cual articula con los cóndilos del occipital y carece de cuerpo vertebral, y la segunda vértebra cervical, llamada axis, en la cara superior del cuerpo presenta el proceso odontoide. Se encuentran discos intervertebrales entre el atlas y el axis. Las vértebras cervicales tienen la característica de presentar un agujero en el proceso transverso para el paso de las arterias vertebrales. La vértebra torácica, de menor movilidad que las vértebras anteriores, formada por 12 vértebras que presentan carillas articulares en la zona lateral del cuerpo y la cara anterior de los procesos transversos, para la cabeza y la tuberosidad de las costillas, respectivamente. La columna lumbar, de mayor movilidad que el segmento torácico, está formado por 5 grandes vértebras que tienen la particularidad de presentar un gran cuerpo vertebral y los procesos espinosos cortos y rectos hacia atrás.
La columna sacra rígida, formada por 5 vértebras que se sueldan en el adulto formando solo un hueso, el sacro. Cóncavo hacia adelante, forma parte de la pelvis verdadera. En las caras laterales se articula con el hueso coxal del esqueleto apendicular inferior. Los agujeros de conjunción del sacro presentan 2 puntos de salida, los agujeros sacro anteriores y otros posteriores. La columna coxígea, formado por 4 o 5 vértebras vestigiales fusionadas que poseen solamente un diminuto cuerpo vertebral. Como alteración a nivel de discos intervertebrales, encontramos que estos se vuelven cuneiformes. Del lado cóncavo disminuye la altura del disco intervertebral y produce un desplazamiento del núcleo pulposo hacia el lado convexo. Como consecuencia se pierden sus funciones fisiológicas. Del lado convexo aumenta la altura del disco y existe ubicación anormal del núcleo pulposo. De una visión histoembriológica podemos observar e identificar segmentos celulares de cada una de las muestras que encontramos en el estudio de esta patología, entre ellos tejido conectivo óseo, tejido conectivo cartilaginoso, ligamentos que ayudan a la articulación entre ellas y el conducto ependimario, que este último pertenece al sistema nervioso central. El cuerpo vertebral. Este se caracteriza por otorgar estructura y sostén al cuerpo. La escoliosis puede afectar a las vértebras, dando una estructura incorrecta. También causa desgaste entre los discos intervertebrales, si bien su composición no se ve afectada a diferencia de su morfología. En las vértebras está presente el tejido conectivo óseo, que en este caso está compuesto de hueso compacto y esponjoso, de los cuales podemos identificar lo siguiente. En la primera imagen, con la CH, podemos ver los canales de Harbers. Con la SH, el sistema de Harbers. Con la SI, el sistema intersticial. Con la L, las lagunas. Con la LCE, laminillas circunferenciales externas. Con la LCI, las laminillas circunferenciales internas. Con la MO, la médula ósea. Con la TM, el tejido muscular. Y en la imagen de un lado, con la HE, el hueso esponjoso, y con la MO, la médula ósea. Los discos intervertebrales. Estos nos permiten la flexibilidad de la columna y actúan como amortiguadores durante la actividad diaria de las personas. Si bien tampoco vemos afectada su composición, podemos identificar en las siguientes imágenes lo siguiente. Se observa una hernia discal y en la siguiente imagen una espondilolístesis en donde se observa un desplazamiento anterior del cuerpo vertebral y una retracción a posterior de los discos invertebrales. En los discos intervertebrales encontramos el tejido conectivo cartilaginoso, del cual podemos identificar entre sus variedades el cartílago hilaino. En la muestra podemos observar GI, identificado como el grupo isogénico, la sigla MC, la matriz capsular, MT, la matriz territorial, y MI, la matriz interterritorial. Ligamentos de la columna vertebral. Dispuestos en la parte vertebral de los cuerpos vertebrales, desde el tubérculo anterior del atlas hasta la parte superior de la cara pelviana del sacro, donde se difunde con el periósteo, encontramos el ligamento longitudinal anterior, y por su lado contrario, y de igual forma, encontramos el ligamento longitudinal posterior, y este va desde el axis hasta el sacro. El ligamento amarillo consiste en mantener una posición erecta del cuerpo vertebral. Sus fibras son verticales y éstas se insertan en la superficie ventral de una lámina superior y por el borde superior de la lámina inferior de cada una. En el ligamento intraespinoso encontramos que la fibra se encuentra de manera oblicua. Estas conectan con la base de la apófisis espinosa superior con el borde superior y el ápice de la apófisis espinosa inferior. Por el lado contrario, es decir, por dorsal, encontramos el ligamento supraespinoso, el cual aporta como guía de los cuerpos vertebrales. Esta es la que más se ve afectada en la patología. Este tipo de ligamento se encuentra en la parte dorsal de las vértebras torácicas y lumbares. Cuando éstas llegan a nivel torácico, se continúa cranealmente hasta la cabeza, identificándose como ligamento nucal. En una muestra histoembriológica de los ligamentos podemos identificar los siguientes segmentos, tales como la matriz extracelular, identificada como la sigla ME, las haces colágenas como HC, conexiones celulares identificadas con la abreviatura CE y los fibroblastos representados con una F.
En la siguiente imagen, al lado, podemos encontrar la matriz extracelular con ME igual, identificar en el borde con el pericondrio con la letra P, y la parte más oscura de la imagen se pueden observar los condrocitos, identificados con la letra C. Conducto ependimario. La médula espinal es una larga estructura cilíndrica localizada en el conducto vertebral y es la encargada de transmitir impulso nervioso a los 31 pares del nervio raquídeo. Por el foramen vertebral podemos identificar el conducto ependimario, que está compuesto a grandes rasgos de médula espinal y líquido cefalorraquídeo. En esta médula encontramos unas sustancias. Sustancia blanca. Esta se sitúa en la parte externa de la médula y está compuesta por axones de neuronas y astrocitos fibrilares. Es de color blanco por la vaina de mielina. Esta vaina es producida por células de Schwann. Sustancia gris. Esta se encuentra localizada en el centro de la médula con una forma de mariposa y también se encuentra en el epidídimo. El epidídimo funciona como canal, por ahí pasa el líquido cefalorraquídeo. En esta sustancia se encuentran astrocitos protoplasmáticos. En una muestra histoembriológica podemos identificar lo siguiente. Con la sigla SG podemos identificar la sustancia gris, en el cual en esta podemos identificar los cuerpos neuronales que están con la letra CN. Por su lado contrario, con la sigla SB podemos identificar claramente la sustancia blanca, ya que en esta encontramos mayores sustancias de mielina, identificadas con la letra M. Finalmente, luego del análisis realizado en conjunto, concluimos que la escoliosis es una patología muy interesante y compleja de estudiar, pasando por su explicación anatómica, describiendo dónde y cómo se producen las desviaciones y las zonas específicas que se ven afectadas, también de forma histoembriológica, minimizando un mundo completamente nuevo de analizar, demostrando cómo puede progresar desde un punto congénito a una deficiencia que explora el crecimiento del niño o adolescente, generando desde leves o grandes consecuencias a nivel anatómico en este desarrollo, terminando por entender que la unión de estos conceptos, anatomía y biología y embriología, son fundamentales para el análisis de una patología, ya que nos abren distintas visiones e ideas para debatir y complementar en lo que es la definición y estructura de esta.